Bueno, continuamos con nuestra explicación de los principios del sistema HACCP. Vamos con el segundo principio, que es identificar los puntos críticos de control del proceso. ¿Qué es un punto crítico de control? Un punto crítico de control es aquella etapa o procedimiento en el cual es clave para poder garantizar la inocuidad del producto, para poder controlar esos peligros que nos dieron como significativos, esos peligros químicos, físicos o microbiológicos, y poder identificarlos y garantizar la inocuidad de nuestro producto. Volviendo a nuestro ejemplo del producto cárnico, vamos a hacer ese análisis de esos puntos críticos, de esas etapas del proceso para poder identificar los puntos críticos de control. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en el árbol de decisiones. Este árbol de decisiones lo sacó el Codex Alimentarius, el cual nos ayuda a identificar cuáles etapas son claves dentro del proceso para garantizar esa inocuidad de los productos. Entonces, por decir algo, acá tenemos el diagrama de flujo de nuestro proceso productivo, de nuestro producto cárnico, que va desde la recepción hasta la mezcla. Vamos a mirar la primera etapa del producto, que es la etapa de recepción de las materias primas. ¿Qué es esa etapa de recepción de materias primas? Existen medidas preventivas para la etapa de materias primas que sean de tipo preventivo. Sí existen medidas preventivas. Está específicamente la etapa de recepción de materias primas para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible ocurrencia de un peligro. O sea, está diseñada específicamente la etapa de recepción de materias primas para yo poder identificar los peligros que lleguen. Sí está identificada. ¿Por qué? Porque es que es allí donde podemos ver si la carne cumple, si las materias cumplen o no, y poder decir si nuestro producto cumple con los requisitos de calidad y de inocuidad. Entonces, como sí está diseñada, entonces al hacer esta pregunta en recepción de materias primas, la respuesta es sí. Como sí está diseñada específicamente, nos da que la etapa de recepción de materias primas, es un punto crítico de control del proceso. La siguiente etapa es el almacenamiento. Entonces, ¿existen medidas preventivas para el almacenamiento? Sí. Está específicamente diseñada la etapa de almacenamiento para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible ocurrencia de un peligro. El almacenamiento no está específicamente diseñada para eso, porque con solo mantenerlo a una temperatura no nos va a disminuir ni la contaminación ni va a evitar que llegue ningún tipo de peligro. Entonces no está diseñada esa etapa para esto. Puede ocurrir contaminación con un peligro identificado por encima de los niveles aceptables o pueden estos incrementarse a nivel inaceptable en la etapa del almacenamiento. Sí, pueden llegar por el ambiente. ¿Eliminará a una fase posterior los peligros o reducirá su posible ocurrencia a un nivel aceptable? Cuando llega, digamos, una carne y no nos damos cuenta, porque ahí no hacemos análisis microbiológicos, nos puede llegar contaminada, entonces sí podemos identificar que una fase posterior, como por ejemplo la cocción, nos va a destruir esos microorganismos que traiga esa materia prima. Entonces, como sí hay una etapa posterior, el almacenamiento no es un punto crítico de control del proceso. Entonces, por eso no está aquí en nuestro diagrama de flujo seleccionada como un punto crítico de control. En el descongelamiento, vamos a hacer el descongelamiento. ¿Existen medidas preventivas en el descongelamiento? Sí. ¿Está específicamente diseñada la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la ocurrencia de un peligro? No, porque simplemente pasar de un estado sólido donde tenemos hielo a líquido, estamos eliminando ese hielo para poder manipular la carne. ¿Puede ocurrir la contaminación con un peligro identificado por encima de los niveles aceptables? Sí, pueden ocurrir. ¿Eliminar a una fase posterior la ocurrencia de un peligro aceptable? Sí, la eliminará. Por eso, el descongelamiento tampoco es un punto crítico de control. Y así lo hacemos con cada etapa de nuestro diagrama de flujo como lo tienen ustedes. Vamos con la etapa de cocción. Entonces, en la etapa de cocción, ¿existen medidas preventivas en la cocción? Sí existen medidas preventivas.
Está específicamente diseñada la fase para eliminar o reducir a un nivel aceptable la posible ocurrencia de un peligro. Sí está específicamente diseñada, porque en la cocción, en la pasteurización, en la esterilización, lo que estamos haciendo es destruyendo microorganismos que son patógenos. Por eso es un punto crítico de control y sería nuestro segundo punto crítico de control. Y en este diagrama de flujo tenemos otro que es la desinfección, limpieza y desinfección para poder garantizar la inocuidad de nuestros productos. Por eso para nuestro ejemplo tenemos 3 puntos críticos de control que son con los que trabajaremos en el resto de los principios para la identificación de cada uno de nuestros puntos críticos de control y poder hacer monitoreo y seguimiento.